dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy día hemos tenido una dificultad con el tráfico, todo, pero no ha faltado sus ganas de poder venir. Queremos agradecer a los compañeros de Francia, asociaciones, estudiantes que están aquí presentes. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Y también a nuestros compañeros militantes, que eso necesitamos de todos y el apoyo de todos ustedes en esta clasificada que estamos hoy de recogida de firmas. Y también el orgullo de tener a nuestro compañero presidente, que para nosotros le decimos presidente porque la mayoría de ecuatorianos está en nuestros corazones como presidente. Entonces, es un orgullo para nosotros. Y lo que les decía, y lo que les quería decir es agradecerles. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Y esto es lo que verdaderamente reanima el ánimo. Justo el compañero presidente tuiteaba hoy día, si no estoy mal, un tuit al respecto. O sea, y decía que la mejor estrategia de la derecha es desmoralizarnos, o sea, hacernos creer que ya todo está acabado, de que ellos volvieron al poder y de que ellos están ahí y se van a quedar para siempre. O sea. Pero volviendo también y citando al presi, acordémonos que esto es solo cuestión de tiempo. O sea, porque todas las cosas que han hecho, el rompimiento del Estado de Derecho que han tenido en este último tiempo, como vean la consulta mañosa, todo inconstitucional, como también las autoridades de control que no tienen ningún... estamos aquí para recoger la firma tal vez más importante de todos entre nosotros, porque en verdad, como decía Benito, para nosotros, ustedes un ejemplo, o sea, siempre será nuestro presidente. Y estamos acá y muchas gracias por estar aquí, por respaldarnos y por dejar que le tomemos la firma. Le doy la palabra. Gracias. Oiga, compañero querido, primero, no sé si están pasando por streaming, entonces un saludo a la patria y al mundo entero. No se imaginan cuánto me conmueve siempre estar con ustedes. Allá en Ecuador tal vez no conozcan que aquí son las 7:25. Muchos de ustedes salen de su trabajo cansados. Bruselas es una ciudad muy grande, es un sitio donde por primera vez nos reunimos, día laborable, y pese a eso, este salón está repleto. Muchísimas gracias, usted nos da un ejemplo de compromiso. Saben los momentos durísimos que estamos pasando, ¿no? La traición, hemos tenido que enfrentar durante estos 10 años de cambio profundo en el país por la justicia, por la prosperidad, por los derechos, la oposición de los de siempre, y siempre los derrotamos. Lastimosamente la traición del gobierno actual, que llegó ahí por todos nosotros, por cada uno de ustedes, hizo que la balanza de poder se inclinara hacia lo mismo de siempre. Y todo lo que ellos supuestamente denunciaban lo están practicando: persecución, ruptura constitucional, dictadura, autoritarismo. Vean un Julio César Trujillo, ¿no? Nunca ha sacado más del 4% ese señor. Con qué soberbia que habla, claro. En ese caso es valentía. Si yo hablaba la 10ª parte de esa forma, ahí sí era autoritarismo, ¿no? La doble moral, sobre todo a través de la prensa, donde el pacto es muy claro. Ya quieren bajarse a la ley de comunicación, traicionando la voluntad popular, porque eso estuvo en la transitoria cuarta de la Constitución, que fue aprobada en las urnas y fue ratificado ese mandato por la ley de comunicación en 2011, pero ese es el pacto con la prensa. ¿Cómo nos han retrocedido en 12 meses? No es para ilusionar, es para tener los pies bien puestos sobre la tierra. Debemos ser soñadores, pero realistas. Debemos siempre mantener la esperanza, pero no perder la objetividad. ¿Cómo nos han retrocedido en estos 12 meses? La desinstitucionalización, todo patológico ya para acabar con Correa, no les interesa la patria. Cosas como por ejemplo volver a las escuelas unidocentes. En 12 meses, ¿no? Hemos tenido la prisión absolutamente ilegal del vicepresidente, lo han reconocido. Recién ahora hablan de ver la ruta del dinero. ¿Cómo pueden hablar de corrupción si todavía no saben dónde está el dinero? ¿Quién es corrupto para enriquecer al vecino? Tienen que ver que se enriqueció, que se benefició. Creo que eso es algo obvio. Han reconocido que se lo condenó sin ninguna prueba, además de muchísimas otras irregularidades. Obligaron a que se dé vacante la vicepresidencia y nombraron inconstitucionalmente una vicepresidenta. Es decir, en 12 meses, en 10 años, miren cuánta estabilidad tuvimos. Vicepresidente preso ilegalmente. Lo reconocen organismos internacionales. Eso no puede pasar en un Estado de Derecho, lo que se ha hecho con reglas. Vicepresidenta inconstitucional. Consulta inconstitucional. Y me quedé corto.
No solo las dos, dijeron la mala fe, ¿no? Que yo estaba defendiendo mi religión. Es lo que menos me interesa, lo importante es que continúe la revolución ciudadana. Pero les dije que era la pregunta 3, la trampa. Un verdadero golpe de Estado. Creo que me quedé corto, porque ya era golpe de Estado como estaba la pregunta. Pero además se han arrogado atribuciones que ni siquiera se les han dado en la pregunta. Como por ejemplo, sí, pudieron sustituir a dedo a los miembros del Consejo de Participación, destituir a las autoridades que había elegido, que no es competencia constitucional del Consejo, sino de la Asamblea Nacional, otra gran ilegalidad. Pero por ningún lado dice que pueden designar a los reemplazos, y están haciendo hasta eso. Es decir, el combo perfecto, ¿no? A dedo nombrados, pueden destituir a las autoridades que han elegido, ya eso es inconstitucional, pero además ni siquiera la pregunta en ningún lado está que pueden sustituirla, y es lo que están haciendo. Y obviamente ponen autoridades para que nos persigan, ¿no? Entonces Ecuador está fuera del Estado de Derecho, del orden constitucional. Ya les voy a decir, me recuerda el Ecuador de hace 20 años, ustedes tal vez con mucho dolor pueden recordar. Y tenemos incluso la presidencia de la Asamblea, se saca al vicepresidente, ¿a quién le toca asumir? Se saca al presidente de la Asamblea, ¿a quién le toca asumir? A la vicepresidenta. Pero como no le gustaba, hicieron una nueva elección. Todo es ilegal, todo es inconstitucional. Pero eso no importa, y tienen la complicidad de los medios de comunicación. A nivel económico, es gravísimo. Dejamos una economía creciente. Por supuesto, con los medios de comunicación han tratado de imponer que es por la crisis que hemos dejado que tienen problemas. ¿Qué crisis? La economía creció en 2017 el 3%, y fue gracias a nuestras políticas. Pese a eso aumentó la pobreza, porque se olvidaron de los proyectos sociales, de los programas sociales. Sin embargo, yo tengo casi la certeza que el primer trimestre de este año ya decrecimos, por la falta de política económica, por la falta de financiamiento por dedicarse a la persecución política, por la falta de inversión. Si se pasan hablando que solo hay crisis, corrupción, etc., ¿quién va a venir a invertir al país? Ni los nacionales ni los extranjeros. Por la persecución de la Contraloría, de que sobrepasamos el techo de deuda, lo cual es una mentira. ¿Quién les va a prestar plata? Ellos mismos se pusieron a soga al cuello porque privilegiaron la politiquería, destruir a Correa, que el bienestar de ustedes, de su familia, de sus hijos, del pueblo ecuatoriano. Entonces, la cuestión económica es muy grave. Y para que vean, el precio del petróleo estuvo presupuestado a $42 de presupuesto. Está más de 70 y tienen graves problemas. Es absoluta ineptitud del gobierno. La prensa posiciona que también es culpa de Correa, ¿no? Y muchos caen en ese engaño. Lo que mejor manejamos, y lo reconocen organismos internacionales por todas las invitan a charlas, conferencias, es la parte económica. Les decía que me recuerda el país de hace 20 años. Esas ocasiones que yo esperaba que no se volvieran a repetir, tal vez me quede ingenuo, donde se hacen las más grandes barbaridades y el país mira a otro lado y se deja pasar no solo el camello, sino toda la manada por el ojo de la aguja. Acuérdense ustedes, antes de la crisis del 99, cuando se destituyó a Abdalá Bucaram, lo peor de la política ecuatoriana, que jamás me habrán escuchado decir que fue legal aquello. Se lo destituye por loco con 44 votos, por mayoría simple. Eso no se puede hacer en un Estado constitucional. Y acusándolo de loco, porque le decían el loco. O sea, si le decían el chino, lo votaban por extranjero. Eso es trampa. Y con la trampa perdemos todo, a pesar de que no va a la Bucaram. Pero peor todavía, no lo sustituye la vicepresidenta, como la Constitución decía, sino que había armado toda la trama el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, y le dan el cargo de presidente interino, que nunca ha existido. Nunca existió en nuestra Constitución. Todo era ilegal. Pero la prensa miraba para otro lado, aplaudía. La parte de la clase miraba para otro lado. Pocas voces, yo era un simple profesor, pero jamás me habrán escuchado decir que eso fue legal. Jamás. Pese a todo lo que pienso, esa escoria llamada Abdalá Bucaram. En todo caso, luego nos llamaron a una consulta popular para ratificar lo que había hecho el Congreso, creyendo que manipulando la mayoría, manipulando la democracia directa, se hace una mentira verdad, se hace constitucional o inconstitucional. No. La democracia es la regla de mayoría con reglas de juego establecidas. Pero acuérdense que nos llamaron a una consulta popular en el mismo año 96, si mal no, 97, ¿no? Para ratificar la ilegal, inconstitucional sacada de Bucaram y el nombramiento de Fabián Alarcón. Y la gente votó a favor, pero eso no hace constitucional una inconstitucionalidad. Y por eso, esto nos costó lágrimas de sangre. Ahí vino la gran inestabilidad del país, ¿lo recuerdan? En 10 años tuvimos 7 presidentes. Los presidentes duraban 18 meses. Tal vez es el daño que le hizo la Revolución Ciudadana al Ecuador,
que se le hizo tal vez a los más jóvenes olvidarse del pasado, porque en 10 años tuvimos estabilidad, un solo presidente que ganó todas las elecciones. Pero antes de eso, en 10 años tuvimos 7 presidentes, los gobiernos duraban 18 meses, no había políticas públicas, no había controles. Eso nos llevó a la crisis del 99. Previamente una asamblea constituyente en el 98 en un cuartel militar, donde Trujillo estuvo y aprobó la transitoria 42ª de esa constitución para preparar el salvataje bancario. Ese era el viejo país y la gente miraba para otro lado. Y tuvimos esa crisis por la que muchos de ustedes están aquí. Con dolor les digo, me recuerda a ese país. Los mismos han regresado, son banqueros, esas cámaras de producción. Hay que ser realistas, pero no hay que perder la esperanza. Vamos a vencer, compañeros. Hoy más que nunca, es cuestión de tiempo, es cuestión de resistir. Vienen por mí. Desde que este señor Cuántico lanzó esa broma en noviembre en Perú, ustedes ven que el presidente Kuczynski quedó muy serio frente a tal impertinencia, diciendo que todavía no tienen un presidente preso en Ecuador, pero no pierden la esperanza. Y de ahí he tenido acusación por el caso Preventa Petrolera Petrochina, con Petrochina, acusación por el capo Singer que ni siquiera sabía su nombre, ¿no? He tenido que hemos sido socios de la FARC, del narcotráfico, etcétera, que nos hemos sobrepasado el nivel de deuda. Y cada vez que se derrumba una mentira, sacan otra, porque nos quieren extenuar. Porque como somos gente honesta, con nuestro trabajo y nuestro bolsillo tenemos que pagar los abogados, ¿no? Tenemos entonces que ya no trabajar para mantener a la familia, para un mejor nivel de vida, sino que para pagarnos la defensa. Nos quieren quebrar emocionalmente, quebrar económicamente. Lo segundo lo podrán lograr. Lo primero no lo van a lograr nunca, compañeros. Vamos a seguir luchando, pero necesitamos estar organizados. No se imaginan cómo han tratado de impedir que nos inscribamos como partidos políticos, atentando contra derechos humanos, porque me olvidé decirles que en esos 12 meses también se nos robaron de forma absolutamente ilegal, usurparon a Alianza País. ¿Quién puede dudar que yo soy el fundador de Alianza País? Yo estoy fuera de Alianza País, los que nunca hicieron nada están manejando el movimiento que fue el más grande de la historia del país, ahora está en 5 o 7%. Y verán que el nuestro, para empezar, vamos a tener 25, 30%. Pero nos inscribíamos con un nombre y buscaban cualquier pretexto para negar. El último pretexto, cuando inscribimos el movimiento con Revolución Alfarista, es decir, que Alfaro fue liberal, no fue de izquierda. Cuando a inicios, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, el liberalismo era el progresismo, pero esa estupidez la escribieron. Por eso teníamos un plan alternativo. Compañeros, gente cercana que pudo inscribir el movimiento, y ese movimiento es Acuerdo Nacional. Les tengamos todos claro, ustedes, patria querida, mundo entero, Acuerdo Nacional, movimiento Acuerdo Nacional, por la Revolución Ciudadana, es el movimiento de la revolución. Todos a firmar para poder inscribir ese movimiento, recuperar democráticamente, con decisión, lo que nos robó la traición, lo que nos robó la prensa corrupta, y aprender de la historia, y aprender de la experiencia. No podemos volver a ser tan ingenuos, empezando por quienes saben. Para firmar, tienen que estar desafiliados. Aquí también se ponen muchas trabas. Por ejemplo, ordenó el Consejo Nacional Electoral que la desafiliación debe ser personal, o sea, no hacer, al menos en Santa Elena, no puede ser vía electrónica, no puede ser por un poder, nada. Imagínense, los campesinos en Santa Elena tienen que ir hasta Salinas para personalmente desafiliarse. Trampas para evitar que nos inscribamos, pero no lo vamos a poder impedir. Vamos a reunir 900.000 firmas, más de 4 veces las que se necesitan para que no tengan pretexto de no inscribir este movimiento que va a tomar la posta, llevar la antorcha de nuestra revolución ciudadana. Entonces todos a trabajar con mucho ahínco, revisar que no estén afiliados a ningún partido, muchos de ustedes estaban en Alianza País, verificar que se han desafiliado o hacerlo ya, y firmar en apoyo Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Ustedes no saben la referencia que son en Ecuador. O sea, mucha gente ve qué dicen nuestros migrantes, ¿no? Está esperando escuchar qué dicen nuestros migrantes, ver qué hacen. Ustedes son la conciencia del país, por lo que sufrieron, por el reconocimiento que debemos tenerles todos, porque siempre les digo, al país no lo salvaron los ricos, lo salvaron los pobres. Los ricos lo quebraron, en el 99, los banqueros quebraron, al menos los bancos, ellos no quebraron y siguieron viviendo como multimillonarios. A los 2 o 3 años ya estaban rompiendo récords en utilidades y las mandaban fuera del país en nombre de falsa prudencia. Ustedes con cuánto dolor dejaron la patria, y con esas remesas que se ganaban con tanto sudor, incluso lágrimas, y muchas veces hasta sangre, en Bélgica, en España, en Italia,
Estados Unidos, los dólares. Eso fue lo que nos rescató. Mandaban esas remesas al Ecuador. Los ricos sacaban la plata después de quebrar. Los pobres, que fueron expulsados de su propia patria, mandaban esa plata a la patria, y eso fue lo que nos salvó, nos permitió subsistir hasta que llegó la Revolución Ciudadana. Ustedes son la conciencia de la patria. Díganle a sus familiares que ya no se dejen engañar por la prensa corrupta. Todos están, ¿no?, en argolla y en combo contra nosotros. No hay una voz disidente. ¿Por qué? Porque primero es exterminar a Correa, que nos puso límites, y luego nos peleamos entre nosotros a decir que no creen nada de la prensa, que en las dificultades económicas que estamos pasando, después de la ineptitud de este gobierno, pura politiquería, hoy se ha entregado totalmente a la derecha, al neoliberalismo, a los de la justa, a los que nos quebraron en 1999, traicionó a su pueblo, traicionó a la Revolución Ciudadana, traicionó a sus compañeros. La historia será despiadada con esta gente, pero mientras tanto nos están destrozando la patria, nos están persiguiendo, ¿no? Pero como es Correa, no hay derechos humanos, como es Orellán, no hay derechos humanos, todo es ilegal. Pero ¿saben qué? Resistiremos y venceremos, compañeros. Vamos todos a firmar con más entusiasmo que nunca, más unidos que nunca, con más convicción que nunca, por ese acuerdo nacional para la Revolución Ciudadana, y a derrotar a los traidores, a derrotar al pasado, a derrotar el viejo país. Hasta la victoria siempre, por favor. Vamos a proceder a la firma del compañero presidente. Aquí está mi cédula, profesor. Necesito, no es requisito, es para verificar los datos. Saquemos esto para que no se equivocar con los la firma o la huella. Fuerza, compa. Hasta la victoria siempre. Si alguna pregunta de algún compañero le quiere hacer después del presidente. Si ya saben que están listos también para que firmen. Sí, claro. Presidente, yo más que una pregunta, nosotros venido como mentalidad de estudiantes, gracias a las políticas que usted estableció en el país. Sí, saben que ya redujeron. Eso justamente veníamos conversando. Lo más importante, allá le están destrozando. No solo eso, presidente, comenzaron ya a validar los diplomados para ser docente de universidad. Esos son los pactos de esta gente, Entonces, el pacto de la mediocridad. Exacto. Porque allá se le están debilitando porque siempre quisieron ese presupuesto, cierta argolla universitaria. Entonces, la presencia de nosotros como estudiantes acá era para darle esas gracias sinceras, viéndole a la cara. Nos hemos basado en las redes sociales tratando de llegar a usted, a que usted tenga conocimiento pleno de que nosotros somos productos, no todos, porque también conocemos de los otros, ¿no? Somos producto de esas políticas de revolución en educación. Hace un año exactamente tuve la oportunidad de poder realizarle un video que usted lo pudo ver en Carondelet con tantas cosas, yo me imagino que no lo de recordar en este momento. Fueron estudiantes alrededor de Europa. Entonces mi persona cerró el video agradeciéndole y diciéndole, y se lo vuelvo a decir ahora, nosotros nos hemos preparado gracias a usted académicamente y de valores para retomar, para estar a la altura de lo que era la Revolución Ciudadana, de lo que muchos de los compañeros que estaban en el movimiento que nos usurparon nunca entendían. Nosotros estamos aquí para demostrar ese compromiso que de pronto puede quedar en palabras, pero el tiempo lo va a saber decir.
Yo vengo personalmente, los que estamos acá venimos de familias humildes. Mi madre lavaba ropa en el río, vendía empanadas, yo vendía periódicos en los buses, lustraba zapatos, vendía... ¿De qué ver? Vendía camaretas los fines de años, etc. Eso estaba prohibido. Pero por supuesto. Entonces... Cuidado, te van a empezar a perseguir así. No, pero es que, a ver, en un país donde no tienes que comer, tienes que ver la manera de dónde hacerlo, en fin. Entonces, decirle eso de que gracias a usted pude realizar mis estudios en Brasil, ahora acá en Bélgica, y regresé el año pasado a trabajar en el Ministerio de Agricultura por pedido de usted, a través del equipo con la ministra de Agricultura, ¿Qué estás estudiando? Bioquímica y Biología Molecular. Entonces estuve a cargo del proyecto de innovación en la agricultura, desde donde le conversaba a Juan, pude conocer cómo están haciendo las cosas. No solo mal, están haciendo antiéticamente. O sea, es una cuestión bárbara. El agricultor que antes tenía acceso a las infraestructuras para cacao, para maíz, etc., ahora es nulo. Ahora solo va para la empresa privada. Ahora solo se está manejando en ese sentido. Son pequeños detalles que quería compartir con usted, pero el agradecimiento inmenso. Nosotros muchas estamos gracias. acá... ¿Cómo te llamas, perdón? Alexis Matute. Alexis, muchas gracias por tus palabras. Conversamos en febrero. Sí, yo me acuerdo de ti. El nombre no me acordaba y me acuerdo del video. Pero miren, tal vez lo más importante que estamos haciendo, lo más importante para el desarrollo de un país no son sus recursos naturales, el petróleo, las minas, la tierra, el mar, es su gente, el talento humano. Tenemos que crear talento humano de forma acelerada. Y no solo, cuando uno viene al exterior, aprende más de biología, aprende otra cultura, aprende respuestas cuando ni siquiera nos estamos planteando las preguntas en Ecuador, ¿no? Entonces es una vanguardia para el cambio en el país. Lastimosamente estamos peleando no solo contra la mala fe, porque incluso la mala fe, te aseguro que si hubiera ganado la elección de una derecha ética, ¿ya?, hubiera protegido las becas, hubiera protegido a Yacha. Estamos luchando contra la mala fe y la mediocridad. Aquellos que quieren quedarse en el pasado, sin excelencia, repartiéndose las cosas. Ya se empezó a hablar, por ejemplo, de ciencia ecuatoriana. Eso no existe. Por definición, la ciencia es universal, ¿no? Ya se están perdiendo los niveles académicos de las universidades para obtener unos votitos ahí de los mediocres, de los que no pueden sobresalir por sus propios méritos. Yacha, la propaganda negativa que le hicieron. Si ustedes veían la televisión, todo estaba mal construido en Yacha. Hubo 5 edificios con plan de construcción. Hemos construido y remodelado 52 edificios, pero solo sacaban esos 5. Además son problemas constructivos. ¿Saben quién construyó esos edificios? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Pero por eso le metieron un juicio penal al joven gerente, para perseguirlo. Juicio penal por problemas constructivos en un edificio. O sea, ¿qué otro gerente se va a atrever a contratar una construcción? Si falla el constructor, lo meten preso. Estamos locos, ¿no? Y eso es lo que han hecho con todo, ¿no? Con eso se va a manipular. Ayer sacaron Coca-Cola. Cuando ustedes no, también está mal construida Coca-Cola. Ayer. O sea, todo esto, somos una bestia, todo hemos hecho mal. Eso es manipular. Si yo le sacara los goles que se ha comido Messi en los últimos 10 años, lo voy a hacer pasar como el peor jugador del mundo. Se comió hasta el penal decisivo en la Copa América contra Chile. Pero eso no es informar, eso es manipular. Eso es lo que está haciendo la prensa día a día. Ustedes en las redes, compañeros, con su familia, digan, no se dejen engañar. Si son las cosas muy bien, pero obviamente, cuando alguien hace mucho, pues va a haber errores. Cuando alguien no hace nada, o sea, Messi se va a comer un gol, pero juega todos los partidos de la Estrella y por cada gol que se come mete 3. Yo no voy a poder criticar a ese jugador mediocre que nunca ha jugado, y si ha jugado nunca se atrevió a tirar al arco, ¿verdad? A ese no lo voy a poder criticar, pero no porque sea el mejor jugador del mundo, sino porque nunca ha hecho nada. Los mediocres que nunca han hecho nada, critican todo y no hacen nada, ¿ya? Entonces no caigamos en esa mediocridad. Estamos luchando también contra la mediocridad y están retrocediendo gravemente en uno de nuestros mayores éxitos reconocidos por el mundo entero. El avance en calidad universitaria, uno de los indicadores, mira la base Scopus de publicaciones indexadas, los académicos saben lo que estoy hablando, son las publicaciones a menor revista, es exponencial. Así era Ecuador hasta que llegó la Revolución Ciudadana y cada vez crece exponencialmente. Y eso volvió, ya empieza a bajar nuevamente, ¿no? Pero si lo quieres desacreditar, lo comparas con Alemania y dices, mira, si somos pequeñitos. Pero es que está torpe la gente que habla desde la ignorancia, ¿no? Que nos dicen, por ejemplo, que Yacha, entonces todavía, ¿qué personal destacado tiene? Yacha se inauguró en 2014, ni siquiera graduamos la primera promoción.
pero no están exigiendo premios Nobel. O sea, es no saber de una universidad. ¿Saben los estudios internacionales cuánto tiempo toma posicionar una universidad de primer nivel, una nueva? 20 años, por lo menos. Pero estos tipos todavía ni siquiera tienen 4 años en la universidad, ni siquiera graduamos la primera promoción, y aquí hay premios Nobel. Y así convence a la gente que no conoce, por creer esos noticieros, por creer politiqueros que no saben nada, empezando el Gusto Barrera, Central Nacional que solo tiene venganza, odio hacia mí, mediocridad, compromisos. Entonces ustedes, hacerle ver a sus familiares, a la gente, verles claro, hacerles ver claro, la admiración que tenían todos estos procesos, el ejemplo de la reforma educativa, el ejemplo de la reforma universitaria, dieron una vuelta al mundo, y esta gente está volviendo al pasado. Ya volvieron a abrir las escuelas unidocentes, con el pretexto de que para la escuela del milenio en el campo se necesita transporte. ¿Quién no lo sabía? Y se dio el transporte, pero ahora han fallado 5 o 6 escuelas del milenio, fallaron. ¿Cuál es la solución? Son 150 que dejamos. ¿Cuál es la solución? ¿Comprar buses? No, la solución para ellos es volver a abrir la escuela unidocente, porque ese es el pacto con la CONAIE, porque así controlan a la gente, porque esas escuelas comunitarias, ¿no?, con un solo profesor y 16 alumnos, son botines de los ciertos dirigentes indígenas. Así controlan a la gente. No piensan en el bien común, piensan en el pacto, en pasar sin hacer mucho ruido, en calentar el puesto. Ya se viene calentando en la asamblea, el examen de admisión lo quieren quitar. Sí, la mediocridad, ya están empujando. ¿Cómo nos vuelven al pasado? Ustedes son la conciencia nacional. Díganle a la gente, para empezar, que ya no crea en esa prensa corrupta. Me acaban de pasar y lo mandé en Twitter, una información, ¿no?, de cómo Kendo, Pinargote, Jorge Ortiz recibieron el título de periodista en la dictadura militar. El país en la mediocridad, cuando se le dio el título a todos los que tenían 5 años de experiencia en el campo periodístico. Como con nosotros nunca ha habido eso, ¿cómo no nos van a odiar? Pero si esa fuera la solución, la mediocridad, los favores, la canonía, el país estuviera desarrollado. Y nunca se desarrolló tanto como en los 10 años de Revolución Ciudadana. Tenemos la razón, compañeros, tenemos la verdad, a no dejarnos engañar por los que nos dieron en la miseria. Díganle eso a sus familiares y que ya no crean esa prensa corrupta. Nosotros enfrentamos los 2 partidos más poderosos de la derecha, que no es social cristiano, creo, no, el partido mediático y el partido judicial, porque lastimosamente han cooptado la justicia. No existe justicia, no existe todo derecho. Pero frente a eso, ellos pueden tener todo, le falta pueblo. A la revolución le sobra pueblo. Están ustedes, compañeros. Muchas gracias. Algo. Justamente analizando... Pero se me olvidó han regresado 3.000, 4.000 becarios. Las becas fueron en total 20.000, pero hay profesores. 20.280. Serán unos 15.000. El rato es que regresen todos, con esa nueva mentalidad, con la mentalidad que está expresa Alexia. O sea, pueden hacer una masa crítica que cambie el país. Así que permanecer en contacto, permanecer comprometidos. No vienen acá solo a aprender ciencia, sino también conciencia. Conciencia y conciencia. Para salvar el país. Nosotros los profesionales a los que hemos vuelto o a los compañeros que ya están en el país es esta, desde mi punto de vista y conociendo es la mal llamada autonomía universitaria. Esa mal llamada autonomía universitaria está cortando de que muchos de los compañeros que han vuelto se puedan enrolar a hacer investigación en las universidades por mantener esos compromisos políticos. Entonces, eso ya lo habíamos debatido. Me acuerdo que estuve el año pasado, me reuní con Augusto Barrera y unos compañeros becarios, les pusimos esto, lo vamos a analizar. Con René Ramírez había toda la apertura del mundo y se logró muchas cosas. Actualmente es un sí, pero viéndonos como que, ok, vamos a ver qué pasa. No excluye que no entiendo. Pero, miren, yo estoy afuera de autonomía universitaria, pero era autonomía. La verdadera. Que no es... O sea, deme plata y hago lo que me dé la gana. Exactamente. Debe estar en función de la necesidad de desarrollo del país. Lo que no puede hacer es decirle a un profesor, oiga, pase de año a este, aceptar al otro. Es como la autonomía y la justicia. Yo tengo todo el derecho como presidente de la República de decir, oiga, despache los vicios. Otra cosa es que me voy para decirle, condene a este, hácelo al otro. Eso es romper la autonomía. Pero es que puede hacer lo que le da la gana y todo pagado por el Estado. Todo pagado por todos los ecuatorianos. Entonces no nos dejemos confundir con esas cosas, ¿no? Lo que quería yo acotar, presidente, es que, primero, una corrección. Usted mencionaba que son 3.000 y cuánto que vamos a regresar. Ese número es pequeño. Y los que venimos con familia, mis hijos están estudiando aquí. Ah, qué interesante. ¿Sí? Entonces, ellos tienen ya otra realidad.
Mi hijo de 8 años me decía a mí, conversando, me dice, ¿cuántos idiomas habla? Yo, solo 2. Él habla 3. ¿Ya? Entonces, es otra realidad. Bueno, y para ir al otro que quería decir, era mencionar que sí, definitivamente yo me adhiero a ese agradecimiento que mencionaba Alexis. Yo estudiamos en la misma escuela con Alexis Quevedo. En Quevedo. Nosotros no teníamos oportunidad. Una escuela fiscal, colegio fiscal, en una institución de provincia, para acceder a alguna beca. En la zona donde estaba la escuela. Todo empieza por la educación, o sea, ser responsables. Y los pobres que apoyan estas cosas, la escuela unidocente, que se elimina el examen de ingreso, porque además con el examen de ingreso se duplicó la matrícula de los más pobres, porque el examen de ingreso no mide conocimiento, porque si tienes variación entre campo, ciudad, mide aptitudes. Me decían que antes había libre ingreso. ¿Cómo puede haber libre ingreso si se pagaba la educación pública? Los pobres, por billete que sean, no podían ingresar. Además que no es que existía libre ingreso, existía ingreso caótico. En una había que hacer la fila de las 2 de la mañana, en otra ser amigo del decano, en otra se sorteaban los cupos. Ahora es por meritocracia y se duplicó la matrícula de los más pobres. Para vencer la pobreza, lo importante es la educación. Para la prosperidad de todos, lo más importante es la educación. Están sacrificando la educación por ignorancia, por mala fe y por politiquería. Es terrible lo que se está haciendo. Yo quería mencionar justamente eso, de que al inicio Pedro vanamente intentó hacer una lista de todo lo que se ha retrocedido. ¿Qué falta de tiempo? Pensamos de que ya la UNE comenzó a calentar las calles hace rato. Esa cola de la que habla, o sea, ya están. Ya en las madrugadas, en las universidades públicas, en los colegios públicos, se vuelve a hacer cola para tener un... Ya está. Y tienes que llevar la banca porque no hay banca para todo. Bueno. El bloque, el cemento que tenían que llevar entre 2 pares de familia para construir el cerco y todo lo demás. Ya y mientras tanto, ¿qué se hace, compañeros? Cosas que no se entienden porque tergiversa la prensa. La Universidad Andina más presupuesto. Y yo era el enemigo de la Universidad Andina. Las 3 universidades de posgrado, exclusivamente de posgrado, 3 están en Quito. ¿Por qué no está en Quevedo? Exacto. Si usted quiere hacer un posgrado en la Universidad Técnica de Quevedo, tiene que pagarlo totalmente. Sí, porque eso no subsidia el Estado, no es gratuito, como la de tercer nivel, el 4º nivel. La Constitución no garantiza la gratuidad. Si lo tiene que hacer en SPOL, en Guayaquil, es pagado, te cuesta $12.000, $13.000. En Andina cuesta $2.000, $3.000. ¿Por qué? Porque todo es subsidiado por el Estado. Y ¿cómo se llama este señor que era dueño del sistema educativo y por eso no odia tanto? Enrique Ayala Mora. Fue como 20 años rector, pagaba $12.000 mensuales, o ganaba $12.000 mensuales. Y él era el que repartía las becas a extranjeros. 40% de la beca era para extranjeros, 40% para Pichincha y el 20% para el resto del país. Hemos gastado más de $200 millones en los últimos años en Flaxo, que se supone que es la Facultad de Ciencias Sociales Latinoamericanas, nos viene a hacer el favor de instalarse. Flaxo yo respeto mucho, era profesor de la Flaxo, ha cumplido con la ley, pero es como que si escogen el país para instalarse y el país la tiene que mantener. La Universidad Andina, la Universidad del Pacto Andino, se instala en el país y tenemos que darle toda plata. Y el IAEN, que sí es la del Estado. Pero las 3 de posgrado están en Quito. Eso es lo que tiene que ver un estadista, el todo, no la parte. Pero usted ve la propaganda, toda ha sido animación contra la Andina, ya le devolvieron todo, y el resto. Y los que no tienen voz, y Quevedo, lo que pasa es que... y Loja, y Guayaquil, ¿dónde están? ¿No? Entiendan, nunca desconfíen de que buscamos el bien común. Lo que pasa es que ese bien común algunas veces no se ve, se diluye, pero se afectan intereses privados muy concretos. Y esos son los que salen en el periódico, los que protestan, etc. Pero se está beneficiando a todos, compañeros. Plantéense esa pregunta. ¿Por qué tenemos que gastar centenas de millones de dólares en 3 universidades de posgrado? 2 de ellas que no son públicas, son extranjeras, exclusivamente en Quito. ¿Qué harían ustedes como presidente? Presidente, usted salió de Quito y hablar con acento costeño es terriblemente mal visto. Tenemos un gobierno tremendamente centralista también. Exacto. Desprecia la cosa. O sea, yo diría Barrera es tremendamente centralista y regionalista. Totalmente. en términos generales, y es un llamado para todos, ¿no? Este debería ser nuestro postulado como el nuevo movimiento. O sea, tener bien claro, contrastar la realidad de ahora, cómo era antes, como mencionaba hace rato. O sea, el volver ya ver los paros
en las calles, cerrada tal carretera. ¿Desde cuándo no veíamos eso? O sea, hay que simplemente a recordar, ¿no? Y hacer un contraste. Y eso lo deberíamos tener muy Pero claro. para hacer respetar la ley del bien común, me llamaban autoritario. Por supuesto. Pero meter preso a un hombre inocente si no pasa nada. Es una doble moral. O sea, nos están quitando valores, principios, referencias. Están haciendo un daño enorme. Entonces, esa debería ser, esa conciencia yo creo que deberían ser nuestras bases. Ese contraste de cómo está ahora el país en 12 meses. Conversábamos con Juan hace un rato. O sea, si pudieran entrarle a compaso y a pico a las paredes de los hospitales, a las carreteras, lo hacen. Lo hace. Es que La concesión de las ahí carreteras está la está concesionada. estrategia. ya está concesionada. Está la estrategia. Como no pueden negar la obra, la tienen que desmerecer. Ya que ha habido sobreprecio, corrupción. Lenín Moreno habló de 600 obras con sobreprecio. ¿Se acuerdan? ¿Dónde está la lista? Ustedes sí saben lo que eran las obras con sobreprecio. Primero empezaron obras con problemas, luego corrupción y después sobreprecio. Fue evolucionando así. Eran como 50 obras que no se habían hecho por falta de presupuesto, pero las pusieron como obras con problemas. Como 200 obras con unidades de policía comunitaria que están funcionando recontra bien hace rato. Pero no se habían cerrado los contratos financieramente por discrepar, obras con problemas. Pero ahí pasaron a decir que tenían sobreprecio. Y unas 180 obras que siguen y se tienen que inaugurar en 2018. Algunas con reajuste de precios que es perfectamente legal. Es que si en lugar de mover 100 metros cúbicos de tierra tuvieron que mover 200 metros cúbicos, tienen que reajustar, perfecto. Le llamaron sobreprecio. Pida la lista, es mentira. De eso hemos vivido estos 12 meses. De escándalo tras escándalo, no sin base. Pero algunos nos demoralizan. Es un nuevo plan Cóndor que estamos enfrentando, compañeros. Es regional, miren lo que le han hecho a Lula. O sea, antes con los militares, y no llaman a los militares porque no lo necesitan, son más eficientes estas tácticas, desaparecían a la gente, la asesinaban, pero eso unía, cohesionaba. Ahora te acusan de corrupto, te matan en tu integridad, te matan en tu honor. Y eso divide, confunde, chuta, será verdad. No, yo me alejo por vanidad para que no me digan corrupto. No caigamos en esa trampa. Más convicción que nunca. Hemos sido gente de mano limpia. Pero dicen lo que les dé la gana. De mis cuentas, cómo vivo, etc. Dicen que vivo en una mansión Excel. No sé si sacaron ya. Y que el carro donde ando por la seguridad es mío, ¿no? Yo no tengo carro aquí en... Nos tenemos que comprar un carro. El más baratito que es Polo. El avión que tenía. No sé. Pues sacaron que mi suegra se ha detenido por narcotráfico y por enriquecimiento ilícito. Que la mejor cadena de restaurantes en Bélgica, en Bruselas sobre todo, son los ustedes propietarios. Por eso. Mi hermana es dueña de farmacéutica y te repiten esa tontería y algunos lo desmoralizan. Oiga, ¿por dónde? Para ver si alguien es corrupto, ¿por dónde hay que empezar? Si se enriqueció. Revise si tiene 20 centavos mal habido, yo puedo hablar por él. Revisen lo que le dé la gana de mí. Revisen a Ricardo Patiño, Gabriel Revenera, etc. Carlos Pareja Cordero, primo de Carlos Pareja, no sé, que fue secretario pues, de León Férez Cordero, director de campaña de Nebot, alto dirigente social cristiano, pero ya no designado. Y el resto del caso de Brecht, saquen a Jorge, ¿qué alto dirigente de Revolución Ciudadana está involucrado? Por eso lo involucraron, pues, si por otros motivos. ¿Quién? Carlos Poli, era social patriótica, recontra amigo de Nebot. Yo lo encontré ya como contralor. Y el resto, funcionarios del Petroecuador de carrera. Pero ustedes escuchan la prensa, los funcionarios del gobierno de Correa. Son funcionarios del Petroecuador que vienen desde antes de Correa y uno por darle oportunidad, porque uno cree que deben tener oportunidad, lo nombraba gerente, etc. y resultaron corruptos, ¿no? Pero qué alto dirigente de la Revolución Ciudadana también poseen eso, ¿no? Tiene enriquecimiento ilícito, se benefician algo. Revisen lo que les dé la gana. Jorge, quienes hablan, Ricardo Patiño. Entonces, si hablaban de corrupción, tenían que empezar por ahí. ¿Quién se beneficia? En cambio, la corrupción del municipio de Quito la tapan, porque están manipulando, es la nueva estrategia, el nuevo plan Cóndor. No te desaparecen físicamente, desaparecen tu honor, tu honra. Y eso divide, a mucha gente confunde. Que no nos confundan. Tenemos la verdad y tenemos las manos limpias, compañeros. ¿Okay? ¿Alguien más que le quiera hacer una pregunta? Buenas noches, compañero Correa. Tenemos una pregunta, nosotros venimos de Francia. ¿De dónde? ¿De qué ciudad? De París, de la región de París. Estuvimos en una conferencia que dio el señor Guillaume Blanc. ¿Qué día fue? Anteayer, me parece que fue anteayer, en la casa de la Maison de l'Amérique Latine. Bueno, o sea, lo importante aquí es que la revolución vuelva, no que yo vuelva. Yo sinceramente, ustedes saben que si me presentaba y no ganaba, y una sola vuelta. Ustedes revisen la historia porque todo eso están tergiversando la mala gente.
que cuando presentaron, que fue decisión de Alianza País y del Partido Socialista, ¿no?, la decisión de generar la enmienda para postulación indefinida, porque el que reelige el pueblo de la urnas, yo les puse la condición de acuerdo, siempre y cuando me prohíban a mí presentarme y a todos los asambleístas que han votado a favor. Y efectivamente la transitoria prohibió mi postulación, ¿ya? Pero si me presentaba, ustedes saben que ganaba. Mi plan de vida era retirarme de la política, dejarle, no sé si de forma definitiva, pero por algunos años, y radicarme aquí en Bélgica, después de 25 años de vivir en Ecuador, y dedicarme a mi familia, que en 10 años le dediqué muy poco tiempo. Me tengo que involucrar nuevamente en política por el desastre que estamos viviendo, pero estamos totalmente fuera del orden constitucional. ¿Cómo se puede arreglar esto? Insisto, hay experiencia histórica. Hace 20 años vivíamos una misma atmósfera. Ustedes dirán, sí, pero del 97 que votaron a Bucaram hasta el 2007, 10 años pasaron. Cada vez los ciclos políticos son más cortos. Esta gente está embriagada de poder, haciendo lo que le da gana, empezando por Moreno, pero continuando con Trujillo. Ellos no ganaron una elección en su vida. Fue asambleísta constituyente por Pachacuti, pero ¿cuántos votos sacó? ¿No? Entonces, por él solo no gana una elección en su vida. Pero son los que dirigen el país. En todo caso, estamos totalmente fuera del orden constitucional, están haciendo daños muy graves. La revolución está herida, su error es creer que está herida de muerte. ¿Y cómo cambia esta situación? ¿No? Si la Corte Constitucional reacciona, puede arreglar la situación mañana diciendo que todo es inconstitucional, pero ya se alinearon frente al poder, ¿no? Si el sistema interamericano reacciona, que sí está reaccionando, pero eso toma tiempo. Si vamos a una asamblea constituyente y la ganamos y el pueblo retoma el poder, o si le ganamos todas las elecciones siguientes y poco a poco cambia la relación de poder, porque el problema en el fondo es político. Mientras esta gente tenga el poder, con el apoyo de la prensa, seguirán sus abusos. Entonces, significa seguir luchando y organizando, compañeros. Exactamente, porque nuestro objetivo central en el trabajo que hacemos acá es ese. Es exactamente eso, obtener con este paso de las firmas que se están pidiendo para este nuevo movimiento, es un paso, porque estamos constatando todo el tiempo, sí, hacen acá, hacen asado, hacen cocinado, pero ¿qué hacemos concretamente para que todo vaya avanzando? De manera que un día esta constitución ilegal la constitución es legal, es el sistema que estamos viendo. Ecuador, el sistema ecuatoriano no puede llamarse democrático. Revisen la Carta Democrática de la OEA. Para que haya democracia hay división de funciones. Y con esa consulta inconstitucional y la pregunta 3 se acabó la división de funciones. Y tampoco estamos en un Estado de Derecho. Está destrozado el Estado de Derecho. Ahora, miren, compañeros, el primer paso es organizar. Necesitamos tener representación política. Participar en elecciones. 2019 elecciones locales, ustedes no votan para eso, pero va a haber de consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué mejor si puede un migrante al Consejo de Participación Ciudadana o varios migrantes? Entonces, tenemos que organizarnos ya para vencer en esas elecciones. Gracias. Les pediría que, bueno, dejemos de filmar y otras cosas, estaríamos dando por terminado el acto formal. Lo que sí vamos a hacer es aprovechar que estamos todos reunidos acá para hacer un poco de unas tomas, unas fotos con el compañero, y para también hacer tal vez un video con unas palabras de usted, y haciendo un llamado hacia la militancia, hacia los compañeros en Ecuador y aquí también en Europa, para que se afilien, para que firmen. Y seguimos, compañeros. Muchas gracias, presidente, por su tiempo, por acompañarnos. Y aquí seguimos, compañeros, seguimos construyendo el nuevo movimiento. Y como decía la compañera, vean, esto recién empieza. Estamos recién organizándonos. Cuando tengamos ya nuestro movimiento, ahí sí iremos por cosas mucho más complejas. Y eso es todo, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Felicitaciones a los compas de sede de Bélgica, ¿no? Nos dan ejemplo de compromiso. Muchas gracias a todos. Eso es lo que se puede. No se siente. Gracias a todos también, porque digamos, nosotros dependemos de ellos. Sí, es un trabajo. Vamos a hacer una foto con el presidente por el fondo para allá. Les comento, vamos a hacer un video, por favor. Guardar silencio. El compañero presidente va a dar unas palabras. Sí, por favor. Como estábamos para la foto, si pueden todos estar ahí parados, como se haga.
Tratemos solo de que el presidente tenga la voz para que salga buena voz. Sí, pero después se toman la foto todos. Si hay la mayor cantidad de compañeros, porque hay muchos allá todavía. Muchos están del otro lado de la foto. Vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá después. Vengan para acá, vengan. Avisa, ¿con quién va? ¿Contigo? Aquí, cuando quiera. A ver, ya. Allá. Queridos hermanos ecuatorianos, son momentos duros, pero no perdamos la esperanza y no permitamos que nos roben la patria, que nos roben lo logrado. Todos a firmar por el Acuerdo Nacional por la Revolución Ciudadana. Nos organizaremos y venceremos, compañeros. Un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre. ¿Y algo para ti? No. Soy la coordinadora. Pero digamos, no son familia. Mire, pero... ¿Tú eres de Usted no puede imaginarse cómo se queda directo aquí. Usted. No, pero qué tristeza. Y este alcalde es de la unión de mi pueblo. Qué indignación. Hay un detenido, a pesar de ese muerte bailarín. No, con eso vamos a tomar la señora que Francia dice abajo.